Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta segunda jornada del 8º Encuentro Global de Farmacia Hospitalaria. Un evento con el que Redacción Médica, con el auspicio de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, quiere reconocer la gran labor que desarrollan los profesionales de esta especialidad aquí en España y también fuera de nuestras fronteras. Congregar a sus líderes y también a sus portavoces en este espacio de debate y reflexión no habría sido posible sin la coordinación del comité organizador, formado por miembros de esta sociedad científica, y el apoyo también de los patrocinadores, Alexion, Boehringer Ingelheim, Gilead y MSD. A todos ellos, muchísimas gracias por hacer posible este tipo de encuentros. Una cita que les recordamos que se va a poder seguir de forma online, ya lo saben, a través de nuestro canal de YouTube y los perfiles oficiales de nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, con el hashtag farmaciahospitalaria8rm. También podrán encontrar un análisis más pormenorizado de todo lo que aquí ocurra a través de las noticias que desde ayer se están publicando en nuestro periódico. Inauguramos ya, por tanto, esta segunda jornada con las palabras de Rosa Fuster Ruiz de Apodaca, como delegada autonómica de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria en la Comunidad Valenciana. Ella va a ser la encargada de moderar este primer panel sobre el importante papel que juega el farmacéutico hospitalario en la elaboración de medicamentos. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta mesa, este tema tan nuestro de los farmacéuticos como es la elaboración de medicamentos. El transcurso de la mesa va a ser de la mano del doctor José María Alonso Herreros. Él es jefe de servicio del Hospital Los Arcos del Mar Menor. Además, el doctor Alonso es especialista en farmacia industrial y galénica. Es un miembro muy activo del grupo de farmacotecnia de la SED, siempre dispuesto a resolvernos todas las dudas que tenemos. Y luego vamos a estar con la doctora Paz Pacheco Ramos. Ella está en el Hospital Clínico de San Carlos, responsable del área de citostáticos y mezclas intravenosas. Además, ha sido premiada recientemente ha ganado el primer premio de la Ruta de la Innovación. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. José María, cuando quieras. Bien, pues ante todo, muchísimas gracias por haberme invitado a participar en este encuentro. Os pido perdón en no haberme podido escapar a Madrid, pero bueno, circunstancias me han obligado a utilizar las nuevas tecnologías. Y cuando hablamos de elaboración, pues en el fondo estamos pensando muchas veces en la parte más tradicional de la farmacia y muchas veces pensamos que esto es algo pasado de moda, es algo de esta época de los moratorios y los albareros. Y la verdad es que si vemos los libros blancos de la SEP, los distintos libros blancos de la SEP que se han ido publicando y se han ido haciendo, hemos visto que hay una actividad importante en prácticamente todos los servicios de farmacia hospitalaria en cuanto a la preparación. Podríamos hablar especialmente de pediatría, podríamos hablar también de oftalmología, que además es una presión creciente. Hay una actividad casi tradicional en la farmacia hospitalaria, que es la protección parenteral. También es muy tradicional la elaboración de fitostáticos, a las que se han incorporado muchos medicamentos peligrosos para manipulador, pero que no se utilizan en terapias oncológicas y recientemente se han incorporado estos medicamentos que hay que elaborar, manipular, pues todo el tema de PRP, suelos autólogos, evidentemente las terapias avanzadas. Y yo he seleccionado un poquito estas especialidades, podemos hablar también de dolor, de alergia, de dermatología, o haber sacado los datos de los libros blancos, porque prefiero destacar en estas especialidades, y en algunas más también, lo que hemos llegado a hacer, lo que hemos llegado a conseguir son trabajos y publicaciones con sociedades clínicas, con grupos de clínicos que demuestran el interés de los clínicos en nuestra elaboración, en nuestra actividad elaboradora de medicamentos. Con estos antecedentes, pues no es extraño que en temas de elaboración haya varios grupos implicados de la SEP, por supuesto farmacotecnia, GDEFO, nutrición, etcétera. Aquí cito a varios de ellos con los que además hemos ido trabajando a lo largo de los años, porque tenemos una buena relación y los que intentamos abordar los problemas que tenemos, pues, cada una con sus particularidades. Y tampoco es de extrañar que en la asamblea de nuestra sociedad llegase a decir que, en cumplimiento de lo legislado, no hay establecimientos hospitalarios en los que se manipulen medicamentos
sin que exista un farmacéutico que se responsabilice de estas operaciones. Esta frase, que podría haberla dicho pues, la asamblea de la SEP, no sé, la semana pasada o la semana próxima, a raíz, pues, por ejemplo, de terapias avanzadas, de PRPs, de alguna otra cosa, resulta que es una cita de la tercera reunión de la Asociación Española de Farmacéuticos Hospital, que es el germen, la sociedad anterior a la SEP, en el 57, hace casi 65 años. Y si veis los libros de historia de la SEP, en las dos reuniones anteriores fueron la acta constitucional de la asociación y la votación de los estatutos. Es decir, la elaboración y la manipulación de los medicamentos está en nuestro ADN desde el primer momento fundacional, por decirlo así. Bien, y a pesar de todo, diríamos que parece que sería sorprendente, ¿no?, que nos guste el tema de la elaboración, porque muchas veces parece un deporte de riesgo, ¿no? Parece algo pues poco menos que como hacer puenting. Y la verdad es que si repasamos las veces que salta problemas de seguridad, problemas de errores, pacientes afectados con el tema de la elaboración de medicamentos, pues la verdad es que asusta un poco, ¿no? Hay que pensárselo dos veces. Y sobre todo porque además eso tiene muchas veces consecuencias terribles para los profesionales. Es cierto que nos obliga esto a la elaboración de calidad, a un control de calidad exhaustiva en la preparación de medicamentos y la manipulación de medicamentos. El problema que tenemos es que, por las características de las preparaciones en los hospitales, no podemos aplicar la calidad industrial, el control de calidad industrial sobre el producto terminado. Tenemos que trabajar por calidad, por diseño. Es decir, desde el primer momento de la concepción que pensamos en qué preparación vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, desde el momento hay que contar con un control de calidad. Es decir, que tenemos que empezar, lo primero, por una buena selección. Si no hacemos una buena selección de preparaciones, estaremos bajando la calidad de lo que preparemos, estaremos bajando la calidad asistencial de nuestros pacientes. Hay que olvidarse un poco, aunque le tengamos cierto cariño al segundo arte, que es la forma más, digamos, tradicional de la formulación, la forma más tradicional de la farmacia, y hay que evolucionar, es algo que estamos llevando, diciendo, a base según ciencia o a base según la evidencia tanto clínica, es decir, que lo que preparemos va a aportar una ventaja clínica al paciente, como una evidencia galénica respecto pues, de la estabilidad de las técnicas que hay que elaborar, de los controles que tenemos que hacer. Y cada vez más hay que contar evidentemente con el hágase según eficiencia, ¿no? El factor costes en una sociedad en una que estamos pues, en continua crisis y en la que la sanidad es un consumidor de recursos importante. En este sentido, hace ya tiempo se publicó esta propuesta, creo que sigue estando totalmente en vigor, de clasificación de las preparaciones que debíamos hacer según la evidencia disponible, tanto clínica como galénica. Hasta el punto que, en el mejor de los casos, digamos, fórmulas que tenían evidencias clínicas y caracterización galénica, los dos tipos de evidencia, pues podríamos considerarlas un fármaco más e incluirlas en nuestras guías e incluso pues, tenerlas en nuestro stock e incorporados a nuestros protocolos, nuestros procedimientos del hospital. En el otro extremo, digamos, a una categoría cada vez menor, en el otro extremo tendríamos aquellas formulaciones sin apenas evidencia, ni galénica ni clínica, y que realmente deberíamos dejarnos o prepararlas y considerarlas o derivarlas a un ensayo clínico, porque prácticamente es lo que estaríamos hablando. En este sentido, pues podéis comprobar que prácticamente todas las formulaciones que hay en los formularios de la SEP llevan ese tipo de clasificación. Esto lo cito simplemente como un ejemplo, hablando tanto de la evidencia galénica como de la evidencia clínica. Y también por eso a veces nos duele o llama la atención que ocurran cosas como pasó con esto, con la solución del surfactante para la higiene de mucosas. También es cierto que fue durante el COVID, que fue un poco una situación anómala, pero que nosotros informamos y dijimos pues, que esto no era una preparación que se pudiese aplicar de forma rutinaria. Esto además se utiliza en algunos hospitales de forma por fuera del
los trámites de los servicios de farmacia hospitalaria, fue una situación un poco extraña. Esto es lo que podríamos llamar, más que medicina basada en evidencia, en una medicina basada en la evidencia, en alguien que se le ocurrió esto y sin excesivos resultados, positiva experiencia, se lo puso en práctica. Frente a esto, hay que destacar pues, la labor de compañeros de Pontevedra, del Clínico de Madrid, en que incluso durante la pandemia se dedicaron a generar esa evidencia, participando en la elaboración de medicamentos para ensayos clínicos, algo que creo que es importantísimo, ya que es la única forma que tenemos de poder hacer ensayos clínicos sin interés para la industria. Y esa labor hay que destacarla, hay que potenciarla y además es una de las grandes ventajas de la elaboración de medicamentos. Bien, bueno, pues tras la selección de estos preparados que tenemos que hacer, habrá que plantear la prescripción. ¿Cómo se va a prescribir en el hospital? Bueno, afortunadamente yo creo que esto ya está desfasado, creo que la prescripción electrónica está muy implantada en prácticamente todo el hospital, pero sí que es cierto que los módulos de nutrición parenteral, estáticos de emergencias intravenosas, no necesitan módulos específicos, no siempre están bien integrados. Es un tema que hay que desarrollar y es complejo más porque normalmente son programas distintos por comunidades autónomas y el grado de implantación es distinto, el grado de desarrollo es distinto, pero es un tema que tendremos que desarrollar en los próximos años y mejorar en los próximos años. Bien, y pasamos a la preparación. La preparación es un tema, yo he puesto esta diapositiva muchas veces, en que los farmacéuticos de hospital actuamos a veces como avestruz. La razón es esta, es decir, no queremos ver muchas veces la realidad de cómo se preparan la medicación en planta. Yo sé que la mayoría de vosotros, cuando veáis estas fotos, diréis que no, que en vuestro hospital esto no pasa, que esto no pasaba hace, no sé, 10 años, 12 años, que esto ya está controladísimo, etcétera, etcétera. Pues doy la enhorabuena si es así, pero yo os aconsejaría, sinceramente, que de vez en cuando os dieseis una vuelta por planta, le echáis un vistazo y confirmáis cómo están las cosas. Yo lo he hecho en varias ocasiones, en varios hospitales, en varios centros y la verdad es que siempre me lleva algún disgusto, algún susto. En ese sentido, recordar, aunque nos guste esa política del avestruz, que en la guía de buenas prácticas de preparación de medicamentos y antes en la ley del medicamento deja claro que tenemos una responsabilidad técnica sobre la elaboración de medicamentos también en planta. No podemos hacer esa política del avestruz. En esta misma guía se especifica incluso la formación que sería necesaria para estos profesionales que están en planta, elaborando medicamentos, trabajando con los medicamentos, e incluso también nosotros llegamos a hacer un trabajo de revisión en lo que planteamos una especie de checklist y de recomendaciones de elaboración de planta y también un checklist para valorar cómo se están haciendo las preparaciones en planta, con lo cual creo que es relativamente fácil hacer una especie de auditoría interna al respecto de estas elaboraciones. También decir que ha sido una preocupación de los distintos grupos de trabajo la formación del personal respecto a la manipulación, la preparación de medicamentos. Ya hicimos un curso de área estéril incluso antes de la publicación, poco antes de la publicación de la guía de buenas prácticas de medicamentos. Se ha ido haciendo cursos de formación ligados a los cursos precopresos prácticamente todos los años. He perdido la cuenta, sinceramente, en las reuniones de zona y distintas reuniones con sociedades autonómicas en las que se han participado pues, hablando de la formación del personal y sobre todo del personal técnico. Actualmente está funcionando el proyecto Tecnifar, creo que es muy interesante para la formación de personal no facultativo, personal sanitario no facultativo que tenemos en los servicios de farmacia e incluye la parte de elaboración de estériles. Realmente, de todas formas, tenemos que reconocer que estamos muy lejos de lo que ocurre por ejemplo, en Estados Unidos, los requisitos de la USP, que bueno, ya realmente lo que le exigen es una reacreditación teórica y práctica de los manipuladores, sobre todo estériles, cada 6 meses. Aquí la diapositiva el texto es antiguo, había 2 clasificaciones, de 6 meses y 1 año, pero actualmente ya exigen para 1 año. Y eso estamos todavía muy lejos de conseguirlo, de una exigencia. E incluso con la nueva especialidad de técnico de farmacia, que hace unos meses se anunciaron, pues que yo sepa, yo haya visto, no contempla la acreditación a la formación práctica del
de este personal de forma parecida a lo que piden la USP, es decir, haciendo una simulación con medios de cultivo o podemos usar también fluoresceína para la manipulación de medicamentos peligrosos. Y realmente creo que es una de las asignaturas pendientes de la SEP y que tendremos que plantearnos en los próximos años de alguna forma para hacer una acreditación práctica de todo este tipo de personal. Bien, claro, con todo esto que os estoy diciendo, pues es lógico que alguno piense que esto es muy complicado, que lo mejor es que me lo hagan, ¿no? Que haya alguien me quito de esta responsabilidad. Claro, para mí o para los que estamos trabajando en estas cosas, estos son cantos de sirena, ¿no? Hay términos muy de moda, han estado muy de moda, la esterilización, el outsourcing, suena muy bien, a los gerentes les gusta este tipo de cosas. También hay una cosa que se repite muchas veces, que siempre se ha dicho, se ha hablado de actividades más productivas, vamos a dedicarnos a actividades más productivas. Bueno, es cuestión de estudiarlo bien y de analizar bien las cosas. Y desde luego, respecto al outsourcing, a la esterilización, pues deberíamos de darnos cuenta de pensar, y de hecho en Estados Unidos están cambiando un poco las tornas, que fueron los pioneros de la esterilización, del outsourcing, de favorecer este tipo de empresas, que la mayor parte o los casos más graves de contaminación y de problemas de seguridad para el paciente en este tipo de productos, precisamente se han producido en estas empresas, estos fabricantes a terceros que funcionaban en Estados Unidos. De hecho, la tendencia en Estados Unidos está empezando a cambiar, si veis los artículos, las publicaciones de los americanos, y de hecho nosotros en la Cuba Farmacotecnia lo último que hemos hecho con tal grupo, publicado este mismo año, fue un sistema de evaluación de fabricantes a terceros, parecido a lo que tienen en Estados Unidos, parecido a lo que tienen también en Canadá, nuestra explicación, para realmente valorar y validar esos fabricantes a terceros, destacando especialmente un factor, y es que los fabricantes a terceros en España, la mayoría de los casos, están acreditados según el Real Decreto 175 de formación magistral y el desarrollo que pudieron hacer las distintas comunidades autónomas. Los requisitos del 175 del Real Decreto 175 son muy inferiores a los de la guía de buenas prácticas. Por lo tanto, si recurrimos a la fabricación a terceros con alguien que esté acreditado según el 175, probablemente lo que estemos haciendo sea un fraude de ley porque no está cumpliendo la guía de unas prácticas de preparación, y eso es una parte de la que tendremos nuestra responsabilidad y tendremos pues, que valorar muy bien a ese fabricante a terceros y con qué nos lo están acreditando. Bien, la otra opción, evidentemente, es apostar por la tecnología. Estamos hablando ya de robótica. No voy a decir mucho, evidentemente, porque para eso tenemos a la doctora Pacheco, que es la gran especialista en este campo, pero sí que quería destacar una cosa. La robótica en farmacia, en sanidad, es una tecnología que está empezando. Y yo creo que todos, más o menos, salvo a los residentes más jóvenes, hemos visto tecnologías que empezaban y cómo eran, ¿no? Quiero decir, pues eran caras, tenían funciones limitadas, eran difíciles de mantener, de manejar, faltaban estándares, no podíamos conectarlas unas con otras, había riesgo de obsolescencia, etcétera, etcétera, etcétera. Eran tecnologías que empezaban, pero esas tecnologías avanzan, evidentemente. Y a fecha de hoy, pues yo estoy en mi hospital dando una conferencia en Madrid y las pueden estar viendo prácticamente en cualquier rincón del mundo con uno de estos dispositivos. Es decir, que estos equipos robotizados, estoy convencido que irían mejorando su rendimiento, bajando precios, mejorando sus prestaciones y que acabarán siendo algo común en los servicios de farmacia, y tendremos que ir planificando, pues, por ejemplo, los años de muestras sanas blancas, la incorporación de este tipo de equipos. Otro tipo de tecnología que a mí me llama mucho la atención y estoy intentando seguir es este desarrollo. Este fue un desarrollo del DARPA y, como veis, es pues una mini estación de síntesis química, pues, como dicen en el artículo, del tamaño de un congelador, del tamaño de una nevera. Realmente podría ser la solución para muchos desabastecimientos, para muchos problemas que tenemos de principios activos, si realmente esto funciona. Pero realmente esto fue un desarrollo del DARPA. No sé si lo conocéis, DARPA es algo así como la Agencia de Desarrollo Tecnológico del Ejército Americano, y si no los conocéis, pues
pues no hace muchos años fueron los que empezaron a desarrollar los drones, estos aviones sin piloto tripulados, y en los que ya hay versiones low cost haciendo pues sus misiones y sus trabajos por prácticamente todo el mundo. Por lo cual habrá que estar pendiente del desarrollo de este tipo de sistemas. Otro tema que está empezando, nosotros acabamos de empezar con él y nos interesa mucho, espero que realmente cubra nuestras expectativas y poderlo comentar a lo mejor el año que viene o luego de algún tiempo, son estos sistemas de analizadores rápidos que nos permitirían un control tanto cualitativo como cuantitativo de lo que estamos preparando, sobre todo de mezclas venosas, citostáticos, en realidad vamos soluciones acuosas. Esto nos permitiría, al ser tan rápidos, somos por los segundos, nos permitiría realizar un control y cuantitativo de nuestras preparaciones, incluso antes de la dispensación, o preparaciones destinadas a hospital de día, como pueden ser muchos citostáticos o muchas mezclas intravenosas. Por lo tanto, estaríamos realmente acercándonos realmente a la calidad industrial, a lo que estábamos diciendo al principio, que es difícilmente alcanzable. Bien, ya para cerrar el círculo, estamos hablando de selección, prescripción, preparación, habrá que hablar de la dispensación de información al paciente. Y la verdad es que si protestamos mucho, es una de las quejas habituales que tenemos al respecto pues, de los embalajes, de los fármacos LASA, de la información que se da al paciente, pues tenemos que tomar nuestra nota e incorporar pues, códigos de colores, códigos de barras, URLs, etcétera, que tenemos tres preparaciones y haciendo de la mejor forma que podamos, incorporando nuestros sistemas tecnológicos y incorporando también sistemas de información al paciente pues, que sean sencillos. Y pongo el ejemplo de lo que ha estado haciendo GDFO con muchas de sus preparaciones, están disponibles en la web de la SEP y creo que es un gran ejemplo a seguir, una gran labor. Claro, todo esto al final supone dinero, supone inversiones, tanto de formación del personal, de nuevos personales, de más personas, nuevos profesionales o instalaciones que tenemos que tener o equipos que tenemos que tener. La verdad es que desde el grupo de farmacotecnia estamos un poquito cansados, perdón, de citar siempre numerosos artículos, numerosos trabajos que demuestran que la elaboración en los servicios de farmacia, bien hecha, con una elaboración de calidad, es costo efectiva, ahorra costes en muchísimos campos y muchísimas preparaciones, muchísimos propios activos. Sí que nos podríamos decir, o siempre podemos decir que esto tiene un sesgo de autor, son los propios farmacéuticos, los propios elaboradores que realizan estos estudios, y por esto quería destacar este informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal del 2019, una evaluación del gasto público, en concreto del gasto hospitalario y hablando en concreto de farmacia. Sinceramente es un estudio que yo creo que dentro de la SEP ha tenido un poco de impacto, se ha comentado un poco. Sinceramente creo que debería ser de objeto de una sesión en cualquier servicio de farmacia hospitalaria y no solo por lo que hablan de la elaboración, sino en general el tema del gasto sanitario y el gasto farmacéutico. Respecto a la elaboración, yo quiero extraer 3 o 4 cositas de este informe, destacar. Una, como ponen aquí, se ha podido comprobar que se realizan mediciones con rigor de los impactos económicos. Citan aquí al Hospital Gregorio Marañón, por lo cual enhorabuena a su jefa, a Sagrario, a Eva y a todos los compañeros de Gregorio Marañón. Porque esta autoridad fiscal independiente hablan de generar ahorros alrededor del 8% de su gasto farmacéutico, casi 7 millones de euros en el 2019. Yo no sé si tienen o tenéis en mente lo que cuesta un facultativo a un hospital, contando no solo las nóminas, sino los seguros, etcétera, etcétera. Pero eso está alrededor entre 70.000 y 80.000 euros año, dependiendo de las comunidades autónomas, de las condiciones de cada una de las comunidades autónomas. Eso quiere decir que con 7 millones de euros da para muchos facultativos. Y aunque no sea el año, es decir, el 8% de la facturación del gasto farmacéutico de un hospital cualquiera da para mucho si lo planteamos bien. Por lo tanto, a mí me gustaría también destacar otra de las frases, de las conclusiones de este informe. Creo que además deberíamos de mandárselo a la mesa de los gerentes de todos los hospitales, de los directores de gestión, es que a la vista de las conclusiones anteriores se propone extender la práctica de la dosificación y optimización de determinados fármacos viales en todos los servicios de farmacia, especialmente los de alto impacto económico.
Creo que esta frase se la podríamos poner a todos los gerentes del hospital y directores económicos, insisto. Bien, también es cierto que también nos tienen de las orejas, ¿no? Como todo va a ser para bienes. Nos insisten en que, no obstante, a pesar de que esto es una práctica habitual, la medición de los ahorros es una práctica poco extendida. La conclusión es que ya que tan solo un tercio de los hospitales lleva a cabo una cuantificación de ahorros que se consiguen. Yo creo que la autoridad fiscal es prácticamente correcta. Yo, pues como soy un poquito políticamente incorrecto, prefiero traducir esta frase a lo siguiente. 2/3 de los servicios de farmacia en España no tienen información de lo que hacen sus propios servicios para justificar inversiones o contratación de personal en farmacotecnia. No tenemos esa información, no la manejamos, aunque la estemos produciendo. Claro, con esas circunstancias pues es muy fácil que se vengan cantos de sirena, que se hablen de actividades más productivas, cuando realmente pues me gustaría saber qué actividad tenemos en el servicio de farmacia que puede reducir un 8% el gasto farmacéutico, sinceramente. Bien, entonces ya para terminar, como conclusiones de todo esto de este repaso que hemos ido dando, creo que la elaboración de los servicios de farmacia es necesaria para numerosos tipos de pacientes, es necesaria para la protección de los profesionales sanitarios, es necesaria para la investigación clínica independiente, es eficiente, y no lo decimos nosotros, lo dice la autoridad de responsabilidad fiscal independiente, es nuestra obligación ética y legal, no podemos jugar al avestruz y debemos hacerla, evidentemente, debemos hacerla progresar paralelamente a la tecnología disponible y a los nuevos medicamentos, PRPs, autólogos, terapias avanzadas, etcétera, etcétera. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención, por la oportunidad de participar en nombre del Grupo de Farmacotecnia y de todos los grupos de trabajo de la SEF implicados en estos temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José María. A continuación va a hablar la doctora Paz Pacheco. Si os parece, hacemos las dos presentaciones seguidas y en el último momentito abriremos una ronda de preguntas, tanto para el doctor Alonso como para la doctora Pacheco. Cuando quieras, Paz. Muchas gracias. Bueno, lo primero, buenos días a todos. Gracias por invitarme a este encuentro. Y como ha comentado antes Rosa, vengo a compartir un proyecto que hemos llevado a cabo recientemente en nuestro hospital, el Clínico San Carlos de Madrid, y que fue merecedor de la última convocatoria de la Ruta de Innovación que promueve la Sociedad Madrileña de Farmacia Hospitalaria. Entonces no es la primera vez que lo compartimos, pero hoy vamos a contarlo de nuevo. Consiste en la digitalización de la elaboración manual de las mezclas intravenosas en las cabinas de seguridad biológica. ¿Cuál era nuestro objetivo en este proyecto? Pues queríamos implementar una asistencia digital para aportar trazabilidad y seguridad a la hora de elaborar mezclas en las cabinas, sobre todo citostáticos. ¿Cómo surgió este proyecto y qué necesidades teníamos que cubrir en nuestro entorno? Pues si miramos a nivel interno, en el hospital, el Clínico San Carlos, es cierto que es un hospital que apuesta firmemente por la innovación y así lo pone de manifiesto en el documento que ha elaborado Visión 2025, que es un documento en el que se cuenta que el hospital está apostando por un cambio tecnológico que lo que pretende es simplificar en general nuestros procedimientos de trabajo. En todos los servicios, farmacia hospitalaria, nos estamos beneficiando de este cambio tecnológico que promueve el hospital, pero el resto de servicios médicos también. Esta simplificación de procedimientos, pues por supuesto, requiere inversión tanto en recursos humanos como materiales, planificación, formación de los profesionales y, por supuesto, participación y comunicación entre nosotros. Entonces, a nivel interno, el proyecto forma parte de este cambio tecnológico, pero es que a nivel externo, si nos vamos a la SEF, el grupo GEDEFO, en su plan estratégico que ha redactado para los próximos años, pues también hace hincapié en que
sería beneficioso para la trazabilidad de las preparaciones que elaboramos para nuestros pacientes contar con tecnología de tipo controles gravimétricos, lectores de código de barras, robotización, este tipo de cosas. El Instituto para el Uso Seguro del Medicamento también publica cada año las mejores prácticas a nivel hospitalario y ya en los últimos años también hace hincapié en que el uso de esta tecnología, los controles gravimétricos, los lectores de códigos de barras, pues son recomendables para una mayor seguridad en las preparaciones que vamos a administrar a nuestros pacientes. En todo este contexto, tanto interno como externo, en nuestro hospital desde el año 2012 existe un robot para la elaboración de citostáticos. Este robot está conectado a un software que a su vez trabaja en consonancia con está integrado con el sistema de prescripción electrónica que se utiliza en nuestro hospital. El circuito de trabajo, entonces, queda de esta manera. Se realiza la prescripción electrónica, en la misma plataforma informática se hace la validación farmacéutica, luego la elaboración se realiza en el robot antiguamente y ahora con el nuevo sistema que hemos implementado de digitalización en las cabinas, pues en uno de los dos formatos, y luego ya se revisan los tratamientos, se llevan al hospital de día o a la planta de hospitalización que corresponda y luego sería la administración. Entonces, en estos años, al hacer un análisis de situación, pues teníamos de manifiesto que había una serie de preparaciones que no eran candidatas a elaborarse en el robot, por lo cual teníamos aquí una falta, una carencia. Esas preparaciones eran pues, presentaciones viales comerciales que a lo mejor por su propio formato no se podían manejar con esa tecnología, o presentaciones que el contenedor final era una jeringa, que a veces, pues bueno, por la purga de los conectores que queremos utilizar, el robot no nos daba esa asistencia, o viales que en lugar de venir diluidos en la presentación comercial vienen en polvo liofilizado y hay que reconstituir, el robot los podía elaborar de forma correcta, pero el tiempo que invertía en esas elaboraciones era demasiado para nuestra demanda de pacientes y preparaciones. Por lo cual teníamos toda una serie de elaboraciones que teníamos que hacer de forma manual. Ahí estaba la carencia y la necesidad de hacer algo más. Por otro lado, teníamos otra ineficiencia en el circuito, que es que en muchos pacientes trabajábamos a demanda. Ahora en esto hemos mejorado, porque sabéis que la pandemia no solo ha traído cosas malas, alguna cosa buena ha dejado, y es que hemos mejorado en la programación de pacientes y en las agendas, y esto nos permite trabajar de forma más adecuada. Pero durante los últimos años, muchos de nuestros pacientes venían a demanda, y eso no te permite optimizar los circuitos de trabajo y todas nuestras preparaciones elaborarlas en el robot, sobre todo si había mucha premura en algunos pacientes. Con esto, pues lo que veíamos es que nosotros como servicio de farmacia queríamos que nuestras mezclas intravenosas, todas las que se elaboraban en robot y las que se elaboraban en las cabinas de seguridad biológica de forma manual, garantizasen los mismos estándares de seguridad, precisión y trazabilidad. Entonces esta era la necesidad que teníamos. ¿Cómo diseñamos entonces el proyecto? ¿Qué metodología se siguió? Comenzamos a trabajar en diciembre de 2020 y se formó un equipo de trabajo en el que participábamos farmacéuticos, por supuesto personal de enfermería y técnicos, ingenieros de empresa externa, la proveedora de la tecnología, informáticos del propio hospital, y con este equipo de trabajo echamos a andar, diseñamos unas fases y así fue el desarrollo. En primer lugar, se actualizó el software que comparte el robot con el sistema de digitalización que hemos implantado, se actualizó a la versión más reciente, hubo que recopilar los datos de densidades de todos los fármacos que aún no teníamos registrados en el sistema para configurarlos en el nuevo aplicativo. Y una vez que teníamos los datos, pues configurar los nuevos fármacos para manejar con el software, formar a todo el personal implicado en la elaboración y también en la organización de todo el circuito y luego ya pues, la puesta en marcha y el pilotaje del proyecto. Este sería el nuevo sistema, no se aprecia muy bien en la foto, pero está implementado en las cabinas de seguridad biológica y está compuesto de una pantalla a la que llegan las órdenes, las hojas de preparación de las órdenes médicas, un lector de códigos de barra y data matrix, una balanza para hacer el control gravimétrico, una cámara que tiene para registrar vídeo y fotografía, ambas cosas, el teclado y luego no aparece en la foto porque la tenemos adyacente, una impresora en la que se imprimirían las etiquetas finales una vez que esté lista la preparación.
Entonces hemos simplificado el procedimiento de trabajo en varios aspectos, en cosas tan simples como que antes las preparaciones que se hacían en las cabinas pues nos suponían a los farmacéuticos, después de hacer una validación exhaustiva, el hecho de tener que imprimir hojas de preparación, imprimir las etiquetas finales con las que se va a identificar la mezcla y bueno, todo eso, ir de una sala a otra, o nosotros u otro personal, desplazar esas hojas, volver a revisar las mismas hojas, todos los datos. Entonces, ahora, el contenido, la información que había en la hoja de preparación para enfermería, ahora directamente les llega a la pantalla, integrado en el mismo aplicativo, y las etiquetas pues tampoco las tenemos que imprimir, porque como el software contiene toda la información necesaria, una vez que termina la mezcla, en las cabinas se imprime la etiqueta correspondiente al paciente, al hospital de día al que vaya y toda la información del fármaco y el preparado. Hemos simplificado mucho el procedimiento de trabajo en este aspecto. La trazabilidad se registra mediante, como hemos dicho, código de barras o data matrix, tanto de las presentaciones comerciales de fármaco como de los sueros, contenedor final donde va a ir la mezcla. Bueno, el control gravimétrico, esto es muy sencillo, pero bueno, por si a alguien le queda alguna duda, se realiza una diferencia, una resta entre el peso final de la preparación y el inicial. Con esto tenemos los gramos que hay cargados en la bolsa, con el dato de la densidad de los fármacos sabemos el volumen que hay en la bolsa y con el dato de la concentración, pues los miligramos que tenemos de cada mezcla. ¿Qué precisión es la que decidimos, bueno, el margen de precisión con el que decidimos trabajar? Ya en el robot, aunque la farmacopea permite una desviación de más o menos 10%, pues ya en el robot nosotros habíamos decidido trabajar con una desviación de más o menos 4%, ya que estábamos invirtiendo en tecnología y organizando todo el procedimiento, pues para trabajar con una mayor precisión, y ese es el margen que hemos establecido también para los controles del sistema digital en las cabinas. Por supuesto, nos hemos encontrado dificultades y otros elementos que nos han facilitado el proyecto. En primer lugar, una dificultad es que no todas las presentaciones comerciales en el vial, a veces en el cartonaje externo, pero eso no nos sirve, por supuesto, pero en el vial no todas las presentaciones cuentan con data matrix o código de barras. En este caso es una limitación, pero tenemos la ventaja de que el sistema graba en vídeo la elaboración y fotografía, por lo cual de alguna manera tenemos esa trazabilidad del vial que hemos utilizado y de cómo se ha hecho la preparación, aunque no exista lo más cómodo que es que estuviera el data matrix en el vial. Y bueno, esto sería una limitación, y hemos tenido otras, como por ejemplo en 2021 instalamos nosotros en la sala de elaboración de citostáticos, tenemos el robot y 2 cabinas de seguridad biológica. En un primer lugar se dio aprobación por concurso para la instalación de un primer equipo de asistencia digital, pero ya teníamos el robot, una cabina con asistencia y otra cabina que seguía sin asistencia digital, que lo hemos conseguido ya en el año 2022. Entonces, lo que era una limitación en 2021, que una de las cabinas todavía no tenía este equipo, ahora ya lo tenemos en las 2 cabinas. También la limitación es que la densidad de los fármacos, que ese dato es fundamental conocerlo para trabajar con este sistema y dar el dato de precisión, pues no viene, la mayoría de las veces no viene este dato en la ficha técnica, y bueno, tenemos que contactar con la empresa comercializadora de cada fármaco para que nos proporcione a nivel legal los datos de densidad y hacer toda esa recopilación. Pero bueno, aunque sea una limitación, la verdad es que las empresas farmacéuticas siempre son ágiles en dar la información que les pedimos. Otra limitación es que, por ejemplo, las mezclas que pertenecen a un ensayo clínico no las podíamos elaborar en el robot, ni tampoco podemos elaborarlas con el sistema de asistencia digital. Esto es una limitación que viene por parte de la empresa comercializadora, que al final su política de trabajo es que solo configura fármacos que estén ya comercializados para poder configurarlos con todas las directrices que la ficha técnica dice y con todas las aprobaciones. Ahora la empresa tiene desarrollado un aplicativo en el que se podría trabajar con ensayos clínicos, pero en este momento
pues estamos ahí en negociaciones porque, claro, nosotros tenemos nuestros propios aplicativos, nuestras bases de datos de ensayos clínicos que compartimos con el resto de la Comunidad de Madrid y entonces nos gustaría poder configurar los fármacos de ensayo en el sistema, pero la empresa comercializadora pues prefiere que utilicemos sus bases de datos de ensayos. En fin, aquí hay que hacer una negociación, pero sin duda es una limitación, porque ya casi todas nuestras preparaciones se elaboran con este sistema de seguridad y los ensayos clínicos siguen sin formar parte de todo este circuito y se elaboran como antiguamente. La fortaleza principal del proyecto pues, ha sido que ya tenemos más de 10 años de experiencia de trabajo con el robot y como el sistema digital comparte el mismo software, pues esto ha sido la fortaleza principal para echar a andar. ¿Qué beneficios asistenciales se han derivado? Asistenciales y no asistenciales. ¿Qué beneficios se han derivado de este proyecto? Pues hemos conseguido la trazabilidad y seguridad de todas nuestras mezclas, no de todas o de casi todas. Entonces, hemos hecho un abordaje más integral que cierra un poco el circuito. Actualmente, esto no está actualizado, tenemos casi 100 presentaciones comerciales o algo más de 100 presentaciones comerciales de todos estos principios activos. Las vamos distribuyendo, como hemos dicho antes, las que estaban configuradas ya en el robot y las que por diferentes motivos hemos configurado en el nuevo sistema. Pero es verdad que en oncohematología, como sabéis, hay continuamente novedades terapéuticas, así que esto habría que actualizarlo por meses. Y en cuanto a los resultados, a nivel cuantitativo, aquí son las preparaciones desde febrero de 2021, porque comenzamos a trabajar en este proyecto en diciembre de 2020, pero en febrero de 2021 es cuando se comenzó a hacer las primeras preparaciones en el nuevo sistema. Entonces, este es el gráfico de elaboraciones. En color azul claro serían las que hace el robot y en el color oscuro las que hemos hecho hasta septiembre de este año con el sistema de asistencia digital. Si nos vamos a ver los últimos 4 años, para que fueran 4 años completos, falta este trimestre de 2022 en el que estamos, el último trimestre del año, pero si vemos, pues el cambio sustancial y el aumento de productividad se produce en febrero de 2021 y a partir del año 2022 aumenta mucho más la productividad porque contamos con equipos en las 2 cabinas y no solo en una. Entonces pasamos de tener un 60% o así, de 50-60% de las elaboraciones que teníamos en el robot con respecto a todas las mezclas intravenosas de oncohematología, un 50-60% las hacía el robot y ahora ya nos movemos en cifras de un 90% gracias a los 2 sistemas que hemos implementado. A nivel cualitativo, ¿qué beneficio hemos obtenido? Pues la trazabilidad, sin duda, el tener trazado el proceso integral de elaboración en aproximadamente el 90% de nuestras mezclas de citostáticos. Hemos optimizado el proceso de trabajo porque la digitalización aumenta la productividad de ambas, tanto del robot como de las cabinas, porque además cuando hicimos la implementación de la asistencia digital en cabina, aprovechamos para configurar nuevos fármacos que igual no estaban configurados en el robot, por lo cual también aumentó la productividad de lo que hacíamos en el propio robot. Se mejora el acceso a la información, se detalla la precisión de cada mezcla. Sitúa las preparaciones concretas, eso quiere decir que en cada momento yo puedo saber si una preparación está pendiente de elaborar, si ya está finalizada, cuánto tiempo he destinado a elaborar cada preparado y, por supuesto, a futuro puedo saber qué ha pasado con una preparación de marzo 2021 o de hace tiempo, puedo tener toda la trazabilidad registrada a futuro y proporciona datos sobre la productividad global, más fáciles de trabajar que cuando hacíamos las preparaciones manuales. El cambio fundamental fue entre 2020 y 2021, pues veíamos que la media mensual de preparaciones robotizadas era alrededor de 650 y en 2022 esa media mensual pasa a ser robotizada o digitalizada en cualquiera de los 2 formatos, esa media mensual en 2021 pasa a ser de 1.500 preparaciones aproximadamente. Entonces, el cambio sustancial de productividad se produce entre esos años. Luego, los códigos de barras que salen en la etiqueta de los preparados, tanto en los sistemas de cabina como en el robot, pues permiten luego conectar con sistemas de administración segura en el hospital de día.
En cuanto a la seguridad del paciente queda clara en el sentido que el sistema impide que elaboremos un fármaco con dosis incorrecta o en suero incorrecto o con fármaco incorrecto. Todo esto lo tenemos solventado, por lo cual mejora la seguridad del paciente. Y en cuanto a la seguridad del trabajador, pues hay dos esferas. En el robot, por supuesto, el trabajador está más protegido y no tiene contacto ni manipulación directa ni con los fármacos ni con los residuos. Y luego hay una parte de la seguridad, que es la esfera que digo yo, de la tranquilidad, y es que a nivel de enfermería, trabajar con un sistema que cada paso que vas dando en elaboración, el sistema te va diciendo, ok, siguiente paso, pues da mucha tranquilidad. A veces a los profesionales en todos nuestros ámbitos nos gustaría tener un sistema que nos fuera diciendo, vas bien, continúa. Entonces, en la esfera de la seguridad de cómo trabajan los profesionales hemos mejorado mucho. ¿Qué lecciones hemos aprendido y que se pueden aplicar en otros centros? Pues bueno, para nosotros el que el abordaje ahora sea integral es fundamental, porque el tener calidad y seguridad y precisión en la mitad de nuestras preparaciones, pero no en las otras, era un tema con el que no estábamos cómodos y ahora hemos mejorado en eso. Y luego es una metodología fácilmente extrapolable, porque claramente el hecho de tener un robot o no, eso es difícil porque depende de presupuestos, concursos y organización de cada hospital. Pero implementar un sistema de controles gravimétricos y digitalizado en las cabinas no es tan difícil. Eso es fácilmente extrapolable a otros centros. Además, la base de datos de las densidades, pues, por supuesto, vale para cualquier sistema que utilice otro hospital que haga control gravimétrico, pues es una base de datos que nos sirve a todos y nos permite trabajar en red. El proyecto además adquirió relevancia porque la curva de aprendizaje fue muy asequible. Nosotros somos conscientes que otras experiencias en otros hospitales, porque por supuesto hay otros muchos sistemas de digitalización y de apoyo a la elaboración en cabinas, que no son de esta casa comercial, que son de otras. Somos conscientes de que en muchos hospitales la curva de aprendizaje ha sido tediosa, ha supuesto muchos meses de formación de equipos, de organización del personal y de desgaste. Y en nuestro caso, pues el hecho de empezar a configurar en diciembre de 2020, en febrero de 2021, echar a andar ya con las primeras preparaciones, pues ha supuesto satisfacción de los profesionales a corto plazo, porque ha sido una curva de aprendizaje sencilla y al final se convierte en un sistema indispensable, en el sentido de que si un día se cae la red en el hospital o tenemos algún problema y de repente ya enfermería tiene que trabajar sin esta asistencia, pues no le gusta, porque ella se siente segura y reforzada con esto y no le gusta volver al modelo anterior. ¿Qué ventajas se pueden aplicar a otro centro? Pues que facilita la logística diaria, favorece la autonomía de enfermería de las personas que elaboran, porque obviamente nuestra validación en cuanto a dosis, volúmenes, eso ya es inamovible y nadie puede alterarlo una vez en cabina, pero enfermería muchas veces se organiza mejor que nosotros en cuanto al orden en el que quiere elaborar los fármacos o cómo quiere organizar la distribución, y tienen acceso a la plataforma para poder ellos organizarse el trabajo y dar prioridad a unas elaboraciones u otras. Optimiza el rendimiento del personal farmacéutico porque obviamente nosotros prescindimos de tareas como imprimir etiquetas, hojas, que son muy tediosas y que veníamos haciendo toda la vida, y eso nos optimiza, ganamos tiempo y ganamos seguridad porque se evitan muchas interrupciones al trabajar todos los profesionales en una misma plataforma muy visual y que no tienes que estar yendo a ver a otro, llamando por teléfono, sino que todos vemos lo mismo en el mismo soporte. La continuidad del proyecto se asegura porque se ha realizado un acuerdo de mantenimiento conjunto, pues la misma empresa nos hace el mantenimiento a largo plazo, tanto del robot como de los sistemas digitales. Y esto es muy importante porque cualquier implementación, si luego no tiene un mantenimiento, pues estás vendido de cara a las incidencias o problemas que te puedan surgir. Y bueno, estamos haciendo labores de comunicación y difusión porque consideramos importante compartir esto, sobre todo a nivel profesional, a nivel interno entre los farmacéuticos de hospital, porque consideramos que puede ser atractivo para que otras farmacias implementen algo parecido. Y bueno, en el último Congreso Europeo pues nos pareció adecuado, aunque los años que hemos trabajado con el robot siempre hemos ido compartiendo nuestros avances, pero esto sí que nos pareció un cambio sustancial, el poder trabajar con este sistema sin tener un robot, nos pareció un cambio sustancial y que había que
que compartirlo y lo compartimos en el Congreso Europeo. Y nada, ya para finalizar, solo decir que este proyecto ha sido un bonito ejemplo de liderazgo horizontal, porque es verdad que hace 10 años, cuando se instaló el robot, esto fue una decisión de la dirección de nuestro hospital. La dirección decidió que se iba a comprar un robot, nos lo comunicó a Farmacia Hospitalaria. Farmacia nos pusimos las pilas para formación de profesionales, organización de equipos y para acometer todo el proyecto. Ahora no ha sido así. Ahora los propios profesionales, los farmacéuticos y enfermería, incluso los hospitales de día, los oncólogos, hemos detectado que teníamos una carencia. Nos gustaba cómo trabajábamos con el robot, pero teníamos una carencia en toda la elaboración manual en cabinas y hemos buscado con la empresa externa, con los proveedores, hemos buscado la solución, la hemos propuesto a la dirección nos ha apoyado, nos ha dado apoyo en llevarlo a cabo y bueno, es un bonito ejemplo de liderazgo horizontal en el que hemos participado muchos profesionales. Y nada, y luego también nos parece un proyecto bonito porque es un proyecto de seguridad. El farmacéutico, la razón de ser del farmacéutico es la adecuación y la seguridad de los tratamientos. Entonces, pues hay tecnología que te ayuda en muchos ámbitos, pero una tecnología que te ayude en la esfera de la seguridad, pues para nosotros es fundamental. Y esto es lo que quería compartir. Muchas gracias por compartir la presentación y compartir la experiencia con todos, que como has comentado, otros hospitales podemos seguir el mismo camino. Creo que nos queda muy poquito para preguntas porque hemos empezado, aunque estamos pasados de tiempo, habíamos empezado un poquito más tarde la mesa. No sé si alguien de la sala tiene... Perfecto. ¿Quién? Está ahí. Es que Ahora está en el micro, a micrófono. lo mejor. José María no os lo paga aquí. Estoy aquí. Buenos días, felicitaros por la mesa que habéis desarrollado. Yo quería preguntarle a la doctora Pacheco. Ayer estuvo la subdirectora de farmacia del Servicio Madrileño de Salud contándonos un proyecto que van a poner en marcha en los hospitales madrileños para modernizar y actualizar los servicios de farmacia, que es un poco la compatibilidad de vuestro proyecto con lo que puede poner en marcha el SERMAS. Hablabais de que es un modelo extrapolable a otros hospitales. Al final, entiendo que cada hospital decide cómo organiza en este sentido su servicio. No sé si esto que pretende el Servicio Madrileño de unificar o dar cierta cohesión a los servicios es compatible con vuestro proyecto, si vuestro proyecto puede liderar un poco lo que piensa hacer el SERMAS. En fin, no sé si habéis hablado con ellos al respecto. Al final es verdad que trabajamos de forma muy individualizada, cada servicio, nuestra organización, con nuestras direcciones y gerencias. Obviamente que el SERMAS apueste por hacer un cambio tecnológico también, pues nos va a beneficiar a todos, pero también es verdad que el proyecto pasa por adquirir el sistema digital que te dé la asistencia. Y en ese aspecto sí que el SERMAS puede actuar en agilizar la política que tenemos ahora de concursos. O sea, cuando un hospital quiere hacer una inversión en tecnología o cambiar algo sustancial, es verdad que esta inversión no es especialmente, no es algo tan caro como la robotización de hace 10 años, pero es verdad que hay que hacer un concurso público, las empresas presentar sus memorias. El SERMAS ahí sí que nos puede ayudar a agilizar estos procedimientos y que no cada hospital, cada dirección tenga que lanzar su propio concurso, que sea todo individualizado y que las empresas tengan que presentarse a los distintos concursos que cada hospital promueve. Si las empresas pudieran presentarse a algo unificado que el SERMAS propone, pues yo creo que agilizaría los tiempos de desarrollo, claro. Bueno, buenos días y enhorabuena a los dos, tanto a Paz como a José María. La verdad que son muchos los temas. José María nos ha tirado un montón de balones y podríamos establecer un diálogo que se alargaría, ¿no?, más allá de la duración de la mesa. Yo solo quería hacerle una reflexión y es, José María, que es verdad que desde la SEF hemos estado trabajando también por impulsar eso que tú decías, ¿no?, la necesaria formación del personal
profesional que elabora en los servicios de farmacia. En ese sentido, me imagino que conoces el proyecto de Real Decreto que establece la especialización de los técnicos de grado medio. Yo creo que es un paso importantísimo y, desde luego, hemos estado trabajando mucho y, por nuestra parte, la valoración es muy buena. La colaboración con el Ministerio de Educación así lo ha sido. ¿Y te parece que ese curso puede ayudar de alguna manera a suplir esa formación que ahora mismo hacemos o a complementar esa formación que ahora mismo hacemos a los técnicos de grado medio que se incorporan a nuestros servicios a elaborar, que de esta manera llegarán técnicos más formados, más especializados en nuestros procesos de los servicios de farmacia hospitalaria? A ver, yo algo he comentado, ¿no?, muy rápidamente de este proyecto. Sí que lo conozco. Creo, evidentemente, que es un gran avance tener una especialización a nivel de técnicos. A lo mejor no se ha quedado corto con lo que en algún momento propusimos los farmacéuticos del hospital. Lo que sí que creo, bueno, es que pasa un gran avance, pero lo que sí que creo es que, en concreto, en lo que es elaboración de estériles, trabajo en campana, etcétera, etcétera, sigue quedándose lejos del estándar que muchas veces creemos, o no, el estándar, el norte que tenemos, que es un poco la USP, el 797. En el sentido que la USP está exigiendo la reacreditación de todo el personal cada 6 meses, de forma teórica y de forma práctica, ¿no? Por las famosas simulaciones con medios de cultivo, e incluso en algunos centros pues están trabajando pues con fluoresceína o con otro tipo de marcadores para validar a la gente que manipula peligrosos. Entonces, eso, que yo sepa, el proyecto de este tipo de curso no se está haciendo. Cuando se planteó en la plataforma Tecnifar, Tecnifar se quedó, porque no había medios o no podíamos, o era muy amplio el que fuese una formación teórica, y por eso yo he comentado y lo sigo diciendo, y creo que hay muchos compañeros que siguen pensándolo, que una de las actividades futuras de la SER debería ser plantear, organizar, favorecer esa acreditación práctica de los manipuladores de estériles, de manipuladores en cabina, lo más próximo a lo que pueda ser pues la USP o las PICS. Creemos, yo creo, y somos muchos los que opinamos eso, que debería ser uno de los objetivos de la SER. Tomamos nota y sin duda el grupo de farmacotecnia tendrá un papel protagonista. También, un último comentario. José María, sé que el grupo de farmacotecnia ha estado muy implicado y desde la SEF así lo hemos elevado a la Agencia Española del Medicamento, al Departamento de Inspección y Control, ante la revisión del texto del Real Decreto 175/2001, que ayer también nombraba. No sé si nos quieres hacer una pequeña valoración de en qué aspectos consideras que se está haciendo esta revisión, sobre qué áreas van a recaer los cambios. La verdad es que tengo poca información al respecto, ¿no? Nos informaron que se estaba replanteando actualizar el Real Decreto 175. Nosotros presentamos nuestras alegaciones, igual que había un proyecto también de modificación de la ley del medicamento, de la ley de uso racional del medicamento. También participamos con otros muchos grupos de trabajo en propuestas de modificaciones y de redacciones alternativas. Y la verdad es que, nosotros no hemos recibido un feedback, no hemos recibido respuesta por parte de los responsables del Ministerio. Entonces, realmente no tenemos más información de lo que se propuso desde la SEF a la agencia y al Ministerio. Bueno, nosotros elevamos, por supuesto, la información que vosotros transmitisteis. Transmitimos al Departamento de Inspección y Control nuestro interés realmente en poder aportar a la hora del desarrollo de esa normativa. Por lo que sabemos, pues va encaminada, ¿no?, a reforzar los controles de seguridad en la elaboración a terceros y todos esos procesos, y pues esperamos que la agencia tenga bien escuchar vuestros requerimientos, o más bien vuestras aportaciones, que nos consta que fueron recibidas y que serán tenidas en cuenta. O sea que muchísimas gracias al grupo de farmacotecnia.
Esperamos que así sea. ¿Alguna pregunta más en la sala? Pues si no hay más preguntas, a mí sí que me gustaría preguntar, bueno, a ver si, Paz, nos podrías hacer una reflexión, porque para muchos hospitales lo que tú has planteado, bueno, hace unos años era ciencia ficción, y muchos hospitales todavía están muy lejos de llegar a donde estáis vosotros. Vosotros que ya estáis en este punto, ¿cómo ves el futuro, el más allá, en seguridad y elaboración de mezclas y citostáticos? Bueno, yo creo que sin duda va a haber cada vez mayor implementación de tecnología, porque la tecnología ha venido para simplificar los procesos, que al final es lo que necesitamos, simplificar procesos tediosos que pueden aportar errores y además ganar tiempo para cosas más importantes a nivel clínico y asistencial. Y creo que poco a poco en todos los servicios se va a ir implementando ese cambio tecnológico, que obviamente cada uno tiene su idiosincrasia y va a ser muy diferente la implementación de la organización, pero yo creo que sí que puede haber un denominador común, que es el tener digitalizado el tema de la elaboración. Eso nos va a permitir compartir resultados y estandarizar datos tan simples como pueden ser la productividad, el tiempo en el que tardamos en hacer las preparaciones, la precisión con la que las hacemos, lo que optimizamos en costes de fungibles, de medicamentos. Todo eso, si lo tenemos recogido de forma digital, aunque la tecnología sea diferente, esos datos se integran muy fácilmente, y la digitalización y la tecnología en un futuro yo creo que nos va a ayudar muchísimo a mejorar los resultados y a estandarizar los resultados. No es lo mismo contar una experiencia mínima de un solo servicio o de 2 servicios que trabajan con un sistema, que poder juntar los datos de muchísimos hospitales o a nivel nacional, los datos de elaboración, de precisión, pero eso se puede aplicar a todo, a la elaboración y a todo. Y viniendo ya al campo de la elaboración, yo veo el futuro, o me gustaría, es más un deseo que una realidad, me gustaría en ese aspecto parecernos a Estados Unidos y ser realmente las farmacias unidades centralizadas de elaboración, que en otras comunidades me consta que se está avanzando más, pero lo que queremos es que todo lo que se utilice en planta sea ready to use. O sea, que en planta, como ha dicho José María, que creemos que no, pero sí que se encuentran este tipo de escenas que dices, madre mía, ¿cómo se puede trabajar así y manipular en planta de esta manera? Pues eso sigue vigente en el año 2022, y yo en el futuro veo que en las farmacias tenemos que pelearnos por optimizar los recursos, tanto humanos como materiales, para poder ser realmente unidades centralizadas, y que todo lo que llega a las plantas y a los hospitales de día sea ya listo para usar, y que no haya que manipular fuera de las farmacias, que es donde estarán los estándares de calidad y seguridad. Y ya la última pregunta para José María, igual que le he preguntado a Paz por el futuro, ¿cómo nos ves en este futuro inminente de las terapias avanzadas, terapias celulares, los PRPs? ¿Nos ves preparados? ¿Nos ves implicados? A ver, yo creo que es algo que está empezando. Pero vamos a ver, algo que estaba empezando pues en su momento fueron los citostáticos. Yo no sé qué pasó en un servicio de farmacia la primera vez que instalaron una cabina de flujo laminar vertical, ¿no? Pero se asumió ese trabajo y bueno, los resultados a cabo de los años se han visto. Yo creo que son medicamentos, no los podemos olvidar. Por eso no podemos ponernos de perfil. Cada vez van a haber más terapias avanzadas y estamos, bueno, ya están aquí, pero si estamos viendo las publicaciones, los ensayos, hay una cantidad enorme de terapias avanzadas que van a salir en los próximos años, y el sector de farmacia no se puede, digamos, poner de lado a lo que es el futuro de la medicación, a lo que es el futuro de la terapia. Entonces habrá que hacer un esfuerzo, evidentemente, de actualización, de formación de personal, de instalaciones, y a veces de tener algún pequeño conflicto, tener algún pequeño roce, de decir, no, mira, estas son nuestras funciones y tenemos que desarrollarlas, porque aquí sí que creo que hay muchas especialidades, mucha gente que quiere ser protagonista en estas actividades, y yo creo que el campo es muy amplio, ¿no? Los alemanes dicen que el camino es suficientemente ancho para todos.
no tenemos que pelearnos con nadie, pero tenemos que hacer nuestro trabajo, demostrar que somos buenos profesionales y que nuestra especialidad es la manipulación de fármacos, sea procedente de una célula o sea procedente de lo que sea. Muchísimas gracias a los dos por enriquecernos con vuestras aportaciones y sin más doy por cerrada la mesa.